Hoy te damos la bienvenida a el Ministerio de Restauración Tabernáculo Santo. Damos gloria a Dios por tu vida y esperamos que esta enseñanza del día de hoy, enseñanza de reino, enseñanza de gloria, enseñanza de poder, venga sobre tu alma y sobre tu corazón y sobre todos los tuyos en el pacto de la sangre del Cordero, en el pacto de su sacrificio en la cruz del Calvario. Que hoy tu vida sea llena de la gloria de Dios por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús, por la gloria del Padre y en la unción del Espíritu Santo. Amén. El cual vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 53. Del versículo 1 en adelante, en donde está escrito de la siguiente manera. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Porque así está escrito en el libro del profeta Isaías. Pero bueno, nosotros leemos esta porción de la escritura. Muchas veces nosotros no tenemos la concepción o no tenemos el entendimiento, digamos en un muy buen porcentaje, de poder entender, de poder nosotros decir: Padre, yo sé que esta es tu palabra, Señor, yo sé qué es lo que tú me quieres decir en esta palabra, Señor. Padre, hoy recibo de tu reino. O sea, todavía nosotros no conocemos el porqué de esta palabra que está escrita en el libro del profeta Isaías. Nosotros hemos entendido que se habla de Jesús, que un día fue a la cruz, murió por nuestros pecados y que Él se entregó por nosotros. ¿Cierto que eso es lo que nosotros hasta aquí entendemos? Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 21. Y antes de entrar en materia con esta enseñanza, con esta predicación, quiero que hoy prestes bien atención a lo que el Señor nos va a hablar hoy. Quiero que hoy prestes bien atención, porque esta enseñanza del día de hoy es una enseñanza de gloria, es enseñanza de reino, es enseñanza que viene de parte de Dios. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros aquí nos hemos sentido cargados, angustiados, aún iracundos? Hemos sentido de que ya como que Dios conmigo, mejor dicho, Él conmigo lo que quiere es cuadrar cuentas y nada más. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido de que realmente Dios, que Él está allá y yo estoy aquí, yo trato de hacer su voluntad, pero de ahí no pasa? ¿Cuántos nos hemos sentido de esa manera? Yo creo que todos nos hemos sentido de esta manera. Realmente Dios conmigo quiere es poquito a poquito. Pero hoy le tengo buenas noticias. Hoy le tengo buenas noticias, iglesia. Amén. Está escrito en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Repita conmigo la palabra justicia. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Repita conmigo: todos pecamos,
y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Vamos a dejar hasta el versículo 26. Mire lo que dice mi hermano y mi hermana, el versículo 24 y 25. Siendo justificados, repita conmigo la palabra justificado, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Esto es glorioso, mi hermano y mi hermana. Esto es palabra de reino. Mire, esto es una carta de amor para usted y para mí. Esto es una carta de amor del Padre que nos ha entregado por medio de su Espíritu Santo para usted y para mí. Yo quiero que sepa algo hoy, mis hermanos. Y es lo que Dios, por lo cual el Señor me habló de esta enseñanza, por lo cual el Señor me habló de esta palabra. Y es en lo cual Satanás más nos está atacando en este tiempo. Y quiero que te veas en este momento. Quiero que en este momento veas tu casa. Quiero que en este momento veas tu entorno. Veas tu familia. Veas cuando discutes con tus hijos, o cuando discutes con tu esposo o tu esposa, cuando no te gusta algo que hace un pariente tuyo. Quiero que veas cuando vas hacia tu trabajo o tu estudio. Quiero que te veas realmente con qué mente estás haciendo las cosas, con qué corazón las estás haciendo, con qué deseo de tu espíritu las estás haciendo. Quiero que te veas en todas tus acciones, en todo tu entorno, en toda tu vida cotidiana. La palabra de Dios es para la vida cotidiana del hombre. La palabra del Señor no es para sacarte de una realidad. Le reitero y explico bien esto. No es para traerte a ti a un congreso y darte 2, 3 palabras que sientas que ahora sí Dios está conmigo y tienes que volver a tu rutina. Debes volver a ese mundo al cual está fuera esperándote. Pero ahora, ¿con qué aptitud y con qué pensamiento, con qué sentimiento, con qué corazón ahora lo vas a afrontar? Ahí está la gran diferencia. Dice el Señor: Señor, no te pido. Vamos al libro del apóstol Juan, capítulo 17, para reiterar bien doctrinal esto que estoy hablando. Versículo, vamos a leer del 14 en adelante, vamos a ver hasta dónde, en donde está escrito de la siguiente manera: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero mire lo que dice el versículo 15. No ruego que los quites del mundo. O sea que el Señor no viene aquí para decirte: ven, te voy a sacar del mundo, te voy a llevar a otro planeta. O usted recibió a Cristo, entonces muérase ya porque es mejor, para que no sufras en el mundo. El Señor está diciendo: Señor, no los quites del mundo, sino guárdalos del maligno.
Guárdalos de las acechanzas del diablo. Guárdalos del pecado que mora en ellos. Guárdalos del pecado que mora en la tierra. Guárdalos, Señor, de todo lo que hay en su entorno, Padre. No los quites de su entorno. Simplemente guárdalos del mal que está en él. De eso es que habla Jesús. Jesús no está diciendo, ahora tú me recibiste a mí, entonces te voy a cambiar el marido, te voy a cambiar los hijos, o sea, voy a cambiarte y te voy a llevar a una nueva vida, te voy a llevar a vivir ¿a dónde? No, al norte de la ciudad, en donde nada va a suceder en contra de ti. No, el Señor antes te dice, ahora tú en mi nombre vas a impactar tu entorno, pero debes vivir en él. Entonces aquí ratificamos lo que acabo de hablar, de que el Señor no viene a mí a sacarme de este mundo. Él no viene a sacarme de aquí. Tu carne, óyeme esto, iglesia, tu carne vive en esta tierra. Ahí viene la otra parte. Tu cuerpo vive aquí. Tu alma es la que no debe vivir en esta tierra. Tu espíritu no debe morar en esta tierra. Tu alma debe morar en Sión y tu espíritu debe morar en Sión, en donde Dios mora. Por eso Él dice, Señor, no los quites del mundo. O sea, su carne, tu carne debe vivir en esta tierra, no las obras de la carne. Tu carne debe morar en esta tierra, pero tu alma debe morar en los cielos. Tu espíritu debe morar en las alturas junto al Padre. Denme un amén, mis hermanos. Pero un amén con convicción. Amén, tu alma no debe morar en esta tierra. Amén. Iglesia, te estoy dando buenas noticias del reino, de la gloria, del poder de Dios. Volvamos a la carta a los Romanos, capítulo 3. En donde está escrito en el versículo 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Tú sabes para qué es la sangre? Para la expiación, para quitar el pecado. Entonces, la justicia, mira lo que dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. O sea que es la fe en su sangre. Yo debo tener fe en que la sangre de Cristo limpia mi pecado para que la justicia de Dios se manifieste en mí. Mi hermano y mi hermana en Jesucristo, te estoy dando excelentes noticias de parte de Dios. ¿Tú crees en Jesús? ¿Crees en su sangre? Entonces en ti se debe manifestar la justicia de Dios. En ti se manifestará y en ti se está manifestando la justicia que es por medio de la fe en su sangre, la justicia de Dios. Yo quiero que entiendan, mis hermanos, hoy el propósito del Señor es que los cielos se abran sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus pertenencias, sobre tus hijos, sobre tus padres, sobre todo tu entorno. Los cielos deben abrirse hoy sobre tu vida a través de esta palabra. Porque es palabra de redención, es palabra de misericordia, es palabra de gracia. Esto es de reino. Para manifestar, versículo 5, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En su paciencia los pecados pasados, en haber pasado por alto. O sea, mi hermano y mi hermana, yo quiero que hoy tengas algo claro. Quiero que lo tengan claro todos hoy. Dice el Señor que Él ha pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. ¿Aquí cuántos hemos pecado? Levantemos la mano.
Tengamos la arribita un ratico. ¿Cuántos hemos pecado aquí? Todos, ¿cierto? Listo, bajemos la mano. Yo quiero que hoy sepas, te hablo del cielo, te hablo de Sión, tu pecado ha sido perdonado. Tu pecado ha sido perdonado. Ahora te quiero enseñar cómo vas a evidenciar ese perdón. Tus pecados han sido perdonados. Todos. Todos. Y hay algo de reino y de gloria en esta palabra. A la carta a los Hebreos. Capítulo 9. Versículo 24. En donde está escrito de la siguiente manera, mis hermanos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿en dónde? En el cielo. Dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mire lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús se está presentando delante de Dios el Padre por nosotros. Mis hermanos, esto es de gloria. Te estoy enseñando cosas del reino. Es más, estos son versículos que tú y yo ya habíamos leído alguna vez. Y el Padre a nosotros hoy nos está hablando de un tiempo de gloria, de un tiempo de poder, mis hermanos. Mírenme aquí. Quiero que entendamos este tiempo delante de Dios. Ahora Cristo está delante de Dios para defender tu causa. Ahora está Cristo delante de Dios intercediendo ante el Padre por amor a ti. ¿Qué quiero decir con esto? Dios, Jesús y Dios el Padre y el Espíritu Santo tienen los brazos abiertos porque te ama. Él te ama. Él te ama. A Él no le importa el pecado que tú y yo hayamos cometido. Él lo que le interesa es poder salvar nuestras vidas. Mire lo que dice el versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, mi hermano y mi hermana. Porque en el santuario hecho de mano se tenían que hacer sacrificios todos los días por el pecado del pueblo. Y no quitaba el pecado, solamente lo cubría. Es como decirle usted, mejor dicho, esto se asemeja mucho a la realidad. El esposo hiere a la esposa. El esposo le dice, ¿me perdonas? ¿Y qué dice la esposa? Sí, sí. Pero ¿en dónde está la carga? Ahí continúa. El dolor ahí continúa. O sea que la obra del pecado aún continuaba allí. Ahora dice él que no entró en el santuario hecho de mano de hombre, sino que entró en el cielo mismo. En el cielo mismo entró. Para ahora estar delante de Dios, por amor a ti, por amor a mí, hermano. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8. Versículo 28. Leamos como está escrito, mis hermanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Dice la Escritura, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, mis hermanos. Mi hermano y mi hermana, el Señor mira lo que te está diciendo hoy. Abre los oídos del Espíritu, hermano y hermana. No recibas esto en tu carne. Mira lo que dice. Porque a los que antes conoció, Él te conoció a ti. Él te conoció en el vientre de tu papá y en el vientre de tu madre. Él te conoció desde antes de haber sido concebido. Él te conoció, dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Él cuando te vio en el vientre de tu mamá dijo, Marley, tú me perteneces. Ahora tú eres mi hija. Ahora tú eres de mi reino y de mi gloria y de mi unción. Ahora tú me perteneces a mí. Ahora tú no eres del mundo. Tú no eres del pecado. Tú no eres de la ruina. Tú no eres de la maldición. Tú eres hija del reino y de la gloria y de la unción y del poder. Ese es tu Dios. Ese es tu rey, iglesia. Al que una vez conoció. Él te conoció. Él te conoció a ti. Él te conoció porque Él te ama. Lo que pasa es que nosotros nos dicen, Dios te ama, pero es que Él está en el cielo. Y yo conozco el amor de la carne, el amor del contacto, el amor del sufrimiento, hermano. Yo te amo. Mentiras. Esos son mentiras. Por eso nosotros no tenemos esa concepción de cuál es el amor de Dios. Porque Dios no ama mi carne. Él no ama esa alma de carne de pecado. Esas obras del pecado que yo conozco por amor, eso no es lo que ama el Padre. Él ama es mi alma. Él ama mi espíritu. Tu Dios te dio el color de tus ojos. Tu Dios te dio el cabello crespo, lacio. Él te dio a ti el color de tu piel, porque a Él le pareció perfecto, porque a Él le pareció que era lo que tú necesitabas. Dice Él, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esto es de gloria, hermano y hermana. ¿Sabe qué dice el Señor? Yo no te veo a ti como lo que tú eres. Yo te veo como mi Hijo Jesús. Yo te veo como mi Hijo. Alguien en el cual no tiene pecado. Apartado de pecadores. Santo. Sin rencillas. Sin rencores. Sin amargura. Sin resentimiento. Sin deudas. Sin engaño, sin adulterio, sin fornicación, sin inmundicia, sin mentira, hermano. Él nos ve a nosotros como su Hijo. Porque Dios me ve a mí conforme a lo que es Él. ¿Cómo ves a tu pareja? ¿Cómo ves a tus hijos? A lo que eres tú. Así es el Padre. El Padre me ve a mí conforme a lo que es Él. Yo le hago una pregunta. Ponemos a un hombre rico, millonario. ¿Cómo cree que este hombre millonario ve a sus hijos? Ay, pobrecito el nene. No tiene donde caerse muerto. ¿Así ve un millonario a sus hijos?
¿Cómo ve el pobre a sus hijos? Mijo, trabaje. Esto no hay de otra. Si no, le va a pasar lo mismo que a mí. Ahí arruinado, ahí teniendo que vivir la vida que uno tiene que vivir. ¿A cuánto nos han dicho eso? Porque eso es lo que ve la carne. Esto no es lo que ve Dios. Mis hermanos, yo quiero que presten bien atención a lo que el Padre les está diciendo hoy. Esto es de gloria, esto es de unción, esto es de poder, esto es de reino, mis hermanos. El Padre te ve a ti como Él es. Él dice que Él es el dueño del oro y de la plata. En Él no hay rencor, en Él no hay adulterio, en Él no hay envidia, en Él no hay fornicación, en Él no hay engaño, en Él no hay contienda, en Él no hay soledad, en Él no hay amargura. Y Él te ve a ti conforme a lo que es Él. Y como Él formó a su Hijo, Él sabe que hay en su Hijo, y Él a ti y a mí nos ve, por lo cual ve a su Hijo. En lo que Él formó en su Hijo, Él así nos ve a nosotros, porque Él ahora sabe que tú tienes a su Hijo Jesús. Hermano, usted tiene noticias buenas. Mírenme aquí, tú tienes a Jesús, tú lo tienes. Tú tienes a Jesús, al dador de la vida. Tú tienes al heredero de naciones. Tú tienes al admirable. Vamos a Isaías capítulo 11. Bendito su nombre, su reino, su gloria, la unción, su poder. Mi hermano, voy a profetizar sobre ti palabra de reino. Capítulo 11, versículo 1. Vamos a hablar de Jesús. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Estoy hablando de Jesús, pero el Padre te ve a ti y me ve a mí como ve a su Hijo, y sobre el Hijo reposa el espíritu de Jehová. O sea que sobre ti y sobre mí reposa el espíritu de Jehová. Sobre ti reposa el Espíritu Santo. Pero pastor, yo todavía me veo peleando, yo todavía me veo con ira. No me interesa. Yo veo lo que el Padre quiere ver que nosotros veamos. Y el Padre ve sobre ti reino, gloria, poder, unción, señorío. No ira, contienda, amargura, desilusión, desesperanza. Eso no ve el Padre. El Padre ve reino, gloria, esperanza, amor, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley de pecado sobre él. Eso es lo que ve el Padre. Por eso sobre ti reposa el Espíritu de Jehová, porque el Padre ve en mí lo que él ve en su Hijo. Y miren lo que sigue diciendo: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Él hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, hermano. Tú no vas a juzgar conforme a la vista de tus ojos. Dígame un amén, hermano. Tú no vas a juzgar conforme a tu vista. Tú vas a juzgar conforme a lo que el Espíritu Santo te revele. Eso es lo del Padre. Porque si yo miro a mi esposa, yo voy a mirar lo de los ojos, lo de la carne, lo que el Padre no ve. Entonces, ¿qué voy a ver? Ya me aburrí de esta mujer, ahora mejor me voy con otra. No, ya me aburrí de esto, estoy cansado. Mire su casa. ¿Es la casa que usted quería? ¿Es el barrio en el que usted quería vivir? ¿Es el entorno en el que usted quería vivir? Entonces, ¿por qué solo miramos con estos ojos? Con estos. Dios a nosotros nos dice que Él nos ve como Él ve a su Hijo. A Él no le importa el pecado. Y hay algo glorioso en esta palabra. Venga, siervo. ¿Usted qué ve en su casa? Alegría, sabiduría.
Amén. Dios está ahí. Gloria a Dios. Y cuando le da mal genio, ¿qué ve? De todo nada bueno. Todo lo contrario, ¿cierto? Pero quiero que entienda algo de parte de Dios. Cuando usted ve que su esposa lo deshonra, usted tiene, porque hay alguien en el cielo intercediendo por usted, delante de Dios, llamado Jesús, el cual te dice a ti, no mires lo que ella hace, mira lo que yo ya hice. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús fue a la cruz. Él derramó su sangre. Acuérdense que la justicia es por medio de la fe en su sangre. O sea, se manifiesta la justicia de Dios es por medio de la fe en la sangre que ya se derramó en la cruz. O sea que cuando tú ves en tu casa lo que es del mundo, lo que es de la ruina, lo que es del pecado, te dice el Padre a ti, no mires eso. No mires eso. Mira lo que yo ya hice. Él ya derramó la sangre, Él ya expió el pecado, Él ya me perdonó. Él te está diciendo ahora, yo que estoy esperando que vengas a mí, me busques a mí, porque yo te doy mi sangre. Yo te doy redención, yo te doy poder, yo te doy gloria, yo te doy una nueva mujer. Yo no te quito la que tienes, te la renuevo. Amén. Pero necesitamos tener fe en su sangre. Fe en su sangre, en su sacrificio, en lo que Él ya hizo. Es que Él ya lo hizo. ¿Sabe? Gracias, siervo. ¿Sabe por qué usted y yo todavía vemos lo de la carne? Porque no hemos visto el sacrificio manifestado en mi vida. Porque usted todavía y yo todavía no hemos visto la manifestación del sacrificio, del derramamiento de la sangre que expía el pecado. No lo cubre, lo quita, hermano, lo quita. La sangre renueva mi alma, la sangre renueva tu alma, la sangre de Cristo renueva tu vida, tu casa, tu espíritu, tu alma, iglesia. La sangre del Cordero renueva todo, hermano. Eso lo hace la sangre de Cristo. Es la de Cristo. Y el Padre dice que Él te ve a ti como Él ve a su Hijo. Renovado. Él te ve en gloria. Él te ve en poder. Él te ve en unción. Él no te ve en ruina. Él no te ve en miseria. Él no te ve en escasez. Él no te ve en divorcio. Él no te ve en división. Le enseño una estrategia del diablo. Hay algo que el diablo dice: divide y reinarás. Eso no lo inventaron los hombres, eso lo inventó el diablo. Dice la Escritura: toda casa o reino dividido contra sí mismo no permanecerá. Eso lo dijo Jesús hace 2000 años. Porque Jesús vino a enseñarnos cuál era la estrategia de Satanás en contra de tu casa. Él quiere dividirte de tu esposa. Él quiere dividirte de tus padres. Él quiere dividirte de tu familia. Él quiere dividirte a ti, aún de ti mismo. Esas son estrategias del diablo. Mire lo que dice la Escritura. En el versículo 3, Él hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ese es Jesús. Ese es Jesús para tu casa. Le doy una noticia. ¿Sabe cómo se manifiesta Jesús en tu casa? Por medio de ti. Por medio de ti. Por eso, mi hermano y mi hermana, mire, esto tiene que revolucionar tu mente y revolucionar tu corazón. Esto tiene que traer una revolución a tu vida.
Aquí pierde el sentido la pelea, la contienda, el chisme, la disensión, la herejía, la inmundicia, todo. Aquí pierde el sentido. Porque cuando tu esposo o tu esposa, tu padre o tu madre, tus hermanos se levanten contra ti, tú puedes ir delante al cielo y decirle: Jesús, mira mi aflicción, mi rey. Y Él sale a tu defensa. Él sale a favor de ti. Tú vienes y le dices: Jesús, yo pequé contra mi familia, Señor. Yo pequé contra mi casa. Y Él te dice: no importa, yo vengo en tu defensa. Yo vengo a tu defensa, iglesia, dice el Señor. Pecaste a mansalva, por concupiscencia, por amor al pecado pecaste. A Él no le importa. Óyeme, a Él no le importa. Él sale a tu defensa. ¿Qué Dios hace eso? Los cielos se quiebran o se quiebran. Volvamos a la carta a los Romanos. Capítulo 8. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi hermano, mi hermana, esto es de gloria. Mire lo que dice acá. Versículo 30, ¿no? Aquí es, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, Él es por ti. Él está aquí por ti. Yo quiero que diga, repita conmigo, cierre sus ojos y diga: Jesús está aquí por mí. Él está aquí por ti. Él no está aquí ni por tu marido, ni por tus hijos, ni por tu vida. Él está aquí porque Él te ama. Él te ama. Él no le importa el pasado. Él te ama. Él dice que Él en su paciencia pasó por alto los pecados pasados, hermano. Él pasó por alto el robo, la mentira, la codicia, el adulterio, la inmundicia, la fornicación, el robo, el chisme, la contienda, la pelea, la disensión, los deseos de muerte hacia tu pareja, los deseos de muerte hacia tu familia, los deseos de muerte hasta para tu propia vida. Él pasa por alto eso. Él dice: no me importa, yo te perdono, yo salgo en tu defensa, iglesia. Esto de gloria. Esto de gloria. Miren lo que dice aquí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Mira, hermano y hermana, mírenme aquí. Pónganle bien cuidado a esto. Pónganle bien cuidado a esto. Cuando te has sentido, hombre o mujer, no importa, te has sentido que no te han valorado, que no te prestan atención, que realmente te sientes sola o solo, que a nadie le importa tu vida, que a nadie le importa tu casa, que a nadie le importa tus sentimientos, tu voluntad, tus deseos, ese deseo de salir adelante, ese deseo por progresar, ese deseo por querer tener una nueva vida en Cristo. Cuando tú sientes que a nadie le ha importado eso, yo quiero que sepas algo. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, el divorcio, el adulterio, la mentira, el egoísmo, se están levantando contra tu casa, se están levantando contra tu alma. Te quieren traer muerte y destrucción. Y mire lo que dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea que toda arma forjada contra ti, por cuanto tú eres de Dios y de Cristo, no prosperará. No prosperará. Pero para eso tú necesitas una sola cosa, iglesia. Tú necesitas una sola cosa: tener fe en su sangre, tener fe en su sangre, en su sacrificio, en que cuando se levante contra ti el adulterio, ¿sabe cómo se levanta el adulterio contra tu casa? Cuando tu esposo o tu esposa te es indiferente. Cuando tu esposo o tu esposa te dice que no le importas. Cuando tu esposo o tu esposa hace algo que te hiere, uno no se da cuenta.
Pero el adulterio, la ruina, la miseria, la desesperanza, la mentira, el orgullo, todo se está levantando en contra de tu alma. No es en contra de tu matrimonio como tal, es en contra de ti. Es en contra de tu alma. Y dice el Señor, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero para eso necesitas que en el momento, préstenme bien atención, cuando tú ves que el mundo es injusto contigo, cuando tú ves que nadie te entiende, tú tienes uno que sí te entiende, tú tienes uno que sí es por ti, tú tienes uno que te ama a ti, iglesia. Se llama Jesús. Lo único que necesitas hacer es tener fe en su sangre, fe en su sacrificio, fe en lo que Él ya hizo, no en lo que Él va a hacer. Él ya lo hizo. Soledad, amargura, desesperanza, desilusión. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie va a poder contra ti. Mi hermano y mi hermana, mírenme aquí y préstenme bien atención. Venga, mi hermano. Quiero que entendamos esto claramente. Él es mi hermano en sangre. Si Él se levanta contra mí, ¿a quién estoy viendo yo? A mi hermano. Noticia, mi hermano no se está levantando contra mí. Es el pecado, es la adicción. ¿Sabe usted que por andar en contienda con su parentela, su casa está en ruina? Por andar en contienda con sus hermanos, su casa está en división. Y la división trae ruina, trae miseria, trae desesperanza, trae desilusión. Y ahí es donde el Señor nos dice a nosotros, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ruina, división, desesperanza, miseria, escasez, no tiene poder. Porque tú y yo tenemos fe en su sangre. Es en su sangre. Tenemos fe, mi hermano, mi hermana. Nosotros tenemos a uno que sí entregó su sangre por ti y por mí. Aleluya, hermano, aleluya. Él se entregó por ti y por mí. A Él no le importa, hermano. A Él no le importa nada que no sea tu alma. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Por eso, hermano y hermana, corramos hacia Él. Nosotros le necesitamos a Él. Nosotros estamos sedientos por justicia. Y la justicia se manifiesta es por la fe en su sangre, en su sacrificio, en lo que Él ya hizo. Esto es de gloria. Esto de gloria. Esto de poder, hermanos. Mire lo que dice el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mírenme aquí, mis hermanos. Esto es de gloria. Esto es de gloria. El Padre, Dios, al que tú y yo a veces hemos visto lejísimos de nosotros, Él dice que ni aún escatimó a su Hijo por nosotros, por ti y por mí. Él no lo escatimó porque Él a ti y a mí nos ama. Él a ti y a mí nos ama, iglesia. Óyemelo bien, le estoy hablando al del Espíritu. Él a ti y a mí nos ama. Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que Él se lo entregó por nosotros. Esto es de gloria. Él entregó su sangre por amor a nosotros. Su sangre. En su sangre
Esto de gloria. Sin perder Romanos, vamos a Levítico capítulo 17, versículo 11. Mire lo que dice la escritura. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Y volvamos a Romanos con eso. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con el que no escatimó, con el de la sangre, con el que derramó su sangre sobre el altar por nuestras almas, todas las cosas? Esto es de gloria, présteme atención. Mi hermano, usted, ¿cuántas veces, y no nos digamos mentiras, cuántas veces nos hemos parado en nuestras casas y hemos visto ruina? Vemos ruina a nuestros hijos, vemos ruina a nuestro esposo o nuestra esposa, vemos ruina en nuestro estudio. No entiendo, no capto, no veo, no puedo, no entiendo. ¿Cuántas veces nos hemos visto de que en nuestro trabajo lo que vemos es desesperanza, ruina, miseria, de que no nos alcanza, de lo único que tenemos es problemas, de que lo único que pienso, hermano y hermana, Dios te está cambiando la forma de pensar, Dios te está cambiando la forma de sentir. ¿Cómo yo voy a decir que voy a poner a esperar al que entregó su sangre por mí, el que entregó su sangre por nosotros, por un trabajo de 5 pesos, hermano? ¿Cómo vamos a poner a esperar al que entregó su sangre? Al que entregó su sangre por un estudio o por un trabajo que lo único que trae es aflicción al hombre. ¿Cómo? Si Él entregó su sangre por amor a nosotros. Y lo más glorioso es que dice el Señor, mire cómo es de hermoso su Dios, hermano y hermana, nuestro Dios. Tú y yo lo ponemos a esperar. Y cuando la ruina se levanta contra nosotros, Él dice, yo pago el precio por ti. Ven conmigo, yo te ayudo. Yo te ayudo. Eso lo dice el Señor. Hijo, yo te ayudo. Yo te ayudo. Óyeme, yo te ayudo, te dice el Señor. Cuando no entendemos qué está pasando en nuestra casa, Él dice, yo te ayudo. Algo que nos dice el Señor a nosotros. No me cambies por un trabajo, no me cambies por un estudio, no me cambies por un descanso. Yo soy tu reposo, yo soy tu ayudador, yo soy tu consolador, yo soy tu rey, dice el Señor. Y yo, si tienes fe en mi sangre, yo te ayudo. Aleluya. Bendito su nombre, hermanos. Bendito es su nombre. Si es que Dios es nuestro consolador. Él dice que nos da las fuerzas del águila y las fuerzas del búfalo. Esto es glorioso. Esto es de gloria. Mire lo que dice el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Se siente culpable? Porque aquí no se trata de que su marido la acuse, o de que su marido la acuse, o de que su marido o su esposa lo acuse. Aquí no se trata de que a usted el hombre la está acusando. No le dijimos que quién, si Dios es por nosotros, quién contra nosotros. Y el que se levanta en contra de ti a acusarte se llama serpiente antigua, diablo, Satanás, el gran dragón, el príncipe de la potestad del aire, los demonios, hermano. Es el pecado el que se levanta en contra de ti a acusarte. Y mire lo que dice el Señor. Pero Él, Dios, es el que justifica.
Cuando se quiera levantar en contra de ti malos pensamientos, malos sentimientos, que tu marido te va a acusar, que tu mujer te va a acusar, que tu jefe te va a acusar, que tus compañeros te van a acusar, que tu jefe te va a acusar, tú le puedes decir: Padre, mira, Señor, tú me dices que ¿quién acusará a los escogidos? Él te escogió a ti. ¿Y quién te va a acusar? Porque Dios es por ti. ¿Quién contra nosotros? Si Él es el que justifica, es Él. Él es el que justifica, hermanos. Aquí no justifica al hombre, aquí el que justifica es Dios. Cometiste pecado contra alguien, porque aquí no solamente es cuando alguien se levanta contra mí, aquí es cuando yo también me levanto contra alguien. ¿Cuántas veces nosotros cogemos a nuestros hijos, los estrujamos? ¿Cuántas veces nosotros nos exasperamos con nuestra pareja? ¿Cuántas veces nosotros blasfemamos de nuestra vida? ¿Cuántas veces has dicho: vida esta que me tocó? ¿Cuándo me metí en esto? ¿Por qué me metí en esta vaina? Esto no era para mí, esto no era lo que yo quería. Estás maldiciendo tu casa. Tengo una noticia: ya se metió. ¿Qué puede hacer? ¿Renegar? Ya no se puede hacer nada, hermano. Lo que se debe hacer es que en vez de yo levantarme contra ellos, debes entender: cuando tienes pensamientos de ira, sentimientos de ira, no es que eres tú que se está levantando, es el pecado que se está levantando contra ti. Es contra ti que se está levantando el diablo, hermano. Lo que pasa es que él habla en primera persona. Claro, pero como a mí nadie me escucha. Claro, pero es que como soy yo. Claro, pero y empiezo a blasfemar y a blasfemar. Es que aquí nadie me entiende. Es que todo me lo ponen a mí. Es que a mí es el que me pone en todo el trabajo. Claro, como ustedes son los santos y yo soy el pecador. Claro, cuando me quiero levantar de esta manera, no soy yo. Es el pecado que mora en mí, que se está levantando contra mi propia alma, hermano. Eso es como usted cogerse y meterse puñaladas usted mismo. Y ahí es donde usted debe decir: Padre, yo reprendo estos pensamientos, yo los llevo a la cruz del Calvario y, Señor, los rocío mi alma en tu sangre. Esto no tiene poder ni contra mí ni contra mi casa. Esto es de gloria, hermanos. Esto es de gloria. Esto es de gloria. ¿Quién? Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Le tengo una muy buena noticia. Satanás no te puede condenar. Satanás no te puede condenar. Yo quiero que hoy ustedes se van a quitar cargas de encima. ¿Tú pecaste? Tú no tienes por qué cargar la recriminación. Tú no tienes por qué cargar el echarte en cara. Tú no tienes por qué cargar esas cosas. Tú no tienes por qué cargar con el pecado que te siguen imputando. No tienes por qué cargar con eso. Es que te endeudaste. Es que perdiste todo y quedaste endeudado. Es que claro, si usted no se hubiera metido en esa deuda, no estaríamos así. Usted no tiene por qué cargar con eso. Mire lo que dice el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo fue el que murió y resucitó. Mire lo que dice ahí. Además, ¿dónde está? Acá. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Usted no tiene por qué cargar con recriminaciones, hermano. Que usted es el gruñón, que usted es el peleón, esa chapita que nos tienen. No, yo ya sé cómo es usted.
Ah, no, es que yo ya sé qué hizo usted. Ah, no, es que yo ya sé qué hizo usted. Ah, no, es que yo ya sé quién es usted. Ah, no, es que yo... No, usted no tiene por qué cargar con eso. A mí me dice Dios que Él te ve como su hijo. Él te ve como su hijo. Y Él me dice a mí que Él ve a su hijo sin pecado alguno. ¿Sabe por qué? Porque Él me ve a mí en la predestinación. ¿No ve que a los que escogió también predestinó? Tú no tienes por qué cargar con recriminación alguna. Es que yo fui a pedirle perdón a alguien, pero tú no tienes por qué cargar con eso. Tú no tienes por qué cargar con eso. Ya Dios te perdonó, hombre. Ya Dios te perdonó. ¿Te arrepentiste de corazón? Dios te perdonó. Si te arrepentiste de corazón, Dios te perdonó. Es que mi marido no me prestaba atención, es que mi marido no me dio, es que mi marido no me dijo, es que ya Dios te perdonó, marido. Ya Dios nos perdonó nuestros pecados. ¿Y quién es el que condenará? Si Cristo, oye, ¿quién es el que condenará? Si Cristo fue el que murió. ¡Aleluya! Él murió por ti y por mí. Él ya pagó el precio del infierno por ti y por mí. Bendito su nombre. Él ya pagó el precio por nuestro pecado. Tú y yo no tenemos por qué conocer el infierno. Tú y yo no tenemos por qué conocer la ruina. Óyeme, iglesia, ¿quién es el que condenará? Si Cristo fue el que murió. Él fue el que murió, hermanos. ¿Por qué tienes que conocer el adulterio si Él fue el que murió? ¿Por qué tienes que conocer la ruina si Él fue el que murió, hermanos? ¿Por qué tienes que conocer la contienda entre tu familia si Él fue el que murió? ¿Por qué nuestros hijos tienen que conocer las drogas si Él fue el que murió, hermanos? Él fue el que murió. ¿Por qué tenemos que conocer la división en el matrimonio si Él fue el que murió? La palabra condenación tiene que ver con pecado. Entonces tú y yo no tenemos por qué conocer el divorcio, la ruina, la miseria, la desesperanza, la desilusión, la amargura, la contienda, el egoísmo, el chisme, la envidia, la oposición, si Él fue el que murió. Para tú ver la justicia de Dios manifestada en tu vida, tú lo único que necesitas es tener fe en su sangre. Mira, hermano, cuando se levanta contra ti el pecado, tú lo único que tienes que hacer es acercarte a la cruz. Señor, báñame. Báñame, Señor, porque eres tú quien me da salvación. Tú eres quien me reconcilia con el Padre. Eres tú, Señor Jesús, el que me da vida eterna. Eres tú, Jesús, el que me da a mí una nueva esperanza. Seas el que pecaron contra ti, seas tú la víctima o el verdugo, tienes toda la autoridad, todo el privilegio para ir a la cruz y beber de su sangre. Porque ¿quién es el que condenará, hermanos? Si Él fue el que murió. Él fue el que murió. Él murió porque te ama. Él murió por ti. Él murió por mí. De aquí en adelante, cuando llegues a tu casa, mires el desorden, mires la suciedad, mires la ruina, la desesperanza. Dile: Señor, yo no tengo por qué vivir esto si tú eres quien murió por mí. Cuando la mujer vea que no tiene nada que ponerse, cuando la mujer vea que el marido no le presta atención, diga: Señor, yo no tengo por qué vivir esto si tú ya moriste por mí. Tú fuiste quien murió, Señor. ¿Sabe cuál ha sido el problema? Que tú esperas que tu marido sea el que te dé.
Tú esperas que tu pareja sea tu salvador y él no es tu salvador. Tu salvador es Cristo. Tú no esperes que el mundo venga y haga lo que ya Cristo hizo por ti. Es que mire, tenemos un Dios que nos provee de todas nuestras necesidades. De todas. Si Él fue el que murió, ¿por qué tengo que pagar ese precio? Si Él ya lo pagó. Es tremendo. Dice Jesús lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Y sabe qué es lo más glorioso de esto? Le dice: listo, tú llevas mi carga porque mi yugo es más ligero, ¿cierto? Toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde vamos a seguir a Jesús? Al Gólgota, al monte Calavera. Y lo más tremendo es que cuando llegamos arriba al monte, al Calvario, Él llega y me dice: hijo, ¿trajiste tu cruz? Sí, ahora dámela porque yo muero en ella. Yo muero en la tuya. Tú no eres crucificado. Yo soy crucificado en tu maldición. Esto es de gloria. Esto es de gloria. Tu miseria, tu pensamiento destruido por el pecado. Él dice: tú no lo tienes por qué cargar. Yo lo cargo. Yo lo cargo. Yo cargo eso. Tú y yo no tenemos por qué cargar con la ruina de nuestros padres. Tú y yo no tenemos por qué cargar con la miseria del mundo, hermanos. Nosotros somos pobres porque queremos, no porque Él nos lo haya dado. Nosotros tenemos problemas en nuestro matrimonio es porque nosotros lo queremos, no porque Él nos lo haya dado. A nosotros las cosas se nos dañan es porque nosotros lo hemos permitido, no porque Él quiera. Por eso le hago una invitación hoy, mi hermano y mi hermana en Cristo Jesús. Toma tu cruz y síguele. Toma tu cruz y síguele a Él. Toma tu cruz y ve en pos del Maestro. Amén. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 1 y 2. Hijitos, dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. O sea que no fue el apóstol Juan el que dijo hijitos míos, sino que fue el Espíritu Santo el que dijo hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los de todo el mundo. Mire, por los de todo el mundo. Si alguno de nosotros hubiere pecado, Él está con los brazos abiertos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está allí esperándonos para darnos redención, para perdonarnos. Así que si tú has pecado, no importa. Tú tienes abogado. Tú en la tierra tienes abogado. Aquí en la tierra tenemos abogado. Aprovechémoslo, mis hermanos. Porque en los cielos es juez.